Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Econometría 1. En esta clase vamos a continuar viendo el tema de las variables erróneamente excluidas, ¿sí?, de nuestro modelo. Así que estamos retomando de alguna manera el anterior video, ya el primero que vimos destinado a los errores de especificación, nuestra unidad número 4, en el que habíamos visto que en este caso, cuando uno excluía variables que eran relevantes para el modelo, sucedía que los coeficientes estimados por nosotros, por mínimos cuadrados o por máxima verosimilitud, que eran equivalentes, terminaban siendo sesgados, ¿sí? Perdían la propiedad de la insesgadez. Hoy lo que vamos a ver en este video es que, además de tener ese problema, que en realidad ocurría en general, pero había un caso particular en el que podía no suceder, que era aquel en el cual las variables excluidas e incluidas fueron ortogonales entre sí, ¿no? En este video vamos a ver que además de esto, también ocurre que el estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error es sesgado, deja de ser insesgado. Pero a diferencia del estimador de los coeficientes, en todos los casos, incluso en aquel caso en el cual las variables incluidas y las excluidas fueran ortogonales, ¿sí? Así que vamos directamente a la demostración de por qué el estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error es un estimador que pasa a ser sesgado en cualquiera de los casos, ¿sí? Bueno, como les decía recién entonces, demostrémoslo. Para eso supongamos, como hicimos en el video anterior, ¿se acuerdan? Vamos a partir del supuesto de que el verdadero modelo, ¿sí?, el que contempla todas las variables que realmente son relevantes, que generan un impacto significativo, un efecto significativo sobre la variable endógena, ¿sí?, fuera conocido por nosotros inicialmente, ¿no? Y que ese verdadero modelo es el dado por esta expresión número 8. Es decir, un modelo en donde tenemos k variables explicativas, ¿no? K variables explicativas, pero que hemos separado en dos partes. Por un lado, un subconjunto k sub 1 variables x de estas explicativas, ¿sí?, y el resto, las k menos k sub 1 variables restantes, que vamos a llamar x sub 2, ¿sí?, un segundo subconjunto de variables explicativas. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque ahora supongamos que, a pesar de que este es el verdadero modelo, por algún motivo, ¿no?, el investigador propone otro modelo. Uno en donde excluye una parte de las variables explicativas, esta parte dada por la matriz x sub 2. ¿Sí? Si supongamos que el investigador, a pesar de que este es el verdadero modelo, por desconocimiento o por falta de datos, por el motivo que fuera, excluye a las variables que están incluidas en esta matriz x sub 2, ¿no?, del modelo, ¿sí? Y entonces termina proponiendo como modelo el dado por esta expresión número 9, que solamente tiene k sub 1 variables explicativas, ¿sí?, incluidas en esta matriz x sub 1, pero que ha dejado fuera a estas k menos k sub 1 variables explicativas que estaban aquí en la matriz x sub 2, ¿sí? Bueno, por mínimos cuadrados ordinarios, este investigador estimará entonces el vector de parámetros del modelo propuesto, este beta sub 1, aplicando la fórmula que ya hemos demostrado nosotros allá por la unidad número 2, en un video de la unidad número 2, ¿no?, por la cual lo único que hay que hacer es invertir la matriz x sub 1 traspuesta por x sub 1 y multiplicar por la matriz x sub 1 traspuesta y. ¿Sí? Teniendo entonces esta estimación, ¿no?, va a poder estimar el investigador el modelo incorrectamente especificado, ¿no es cierto? Porque este modelo está excluyendo erróneamente, ¿no?, a este conjunto de variables explicativas incluidas en la matriz x sub 2. El vector de residuos de este modelo, estimado erróneamente por el investigador, como siempre viene dado por la diferencia entre el vector de observaciones de la variable endógena
y el vector de valores ajustados de la variable endógena, que viene dado en este caso por el producto entre x sub 1 y el estimador de beta sub 1, beta 1 sombrero, ¿sí? Si reemplazamos aquí en el vector de residuos a el vector de observaciones de la endógena y por el verdadero modelo que venía dado por la expresión 8, ¿sí? Nos va a quedar entonces reemplazado y por x sub 1 por beta sub 1 más x sub 2 por beta sub 2 más mu, ¿sí? Y si reemplazamos aquí en el vector de residuos al estimador de beta sub 1, es decir, a beta sub 1 sombrero, de acuerdo a la expresión 10, al cálculo que indica el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Reemplazamos entonces a beta sub 1 sombrero por x sub 1 traspuesta por x sub 1 inversa, por x sub 1 traspuesta por y, y acá y lo podemos volver a reemplazar de acuerdo al verdadero modelo que venía expresado por la ecuación 8. Bueno, luego en este paso siguiente, evidentemente fíjense que lo que hacemos es tomar distributiva, ¿no? Aplicar propiedad distributiva de todo este producto de las x sub 1 por x sub 1 beta sub 1 primero, después por x sub 2 beta sub 2 y finalmente por mu, ¿no? Aparecen tres términos entonces acá. En este último cuarto término se termina transformando en tres términos más, ¿sí? Que son estos tres últimos de esta segunda línea. A continuación, fíjense que en el cuarto término, ¿no? Tenemos x sub 1 por la inversa de x sub 1 traspuesta x sub 1 por x sub 1 traspuesta x sub 1. O sea que x sub 1 traspuesta por x sub 1 se puede simplificar con su inversa. Y este cuarto término en realidad termina simplificado e igual a x sub 1 por beta sub 1. Tiene signo negativo y acá tenemos el mismo término pero con signo positivo. Por lo tanto, se pueden cancelar este primer término, el x sub 1 por beta sub 1 positivo, con este cuarto término, que es x sub 1 por beta sub 1 negativo, luego de simplificar esta inversa, ¿no? Por lo tanto, nos queda entonces, anulado el primer término, podemos empezar directamente con el segundo, aquí viene el segundo, fíjense en esta tercera línea, luego el tercero, luego fíjense que este también se había anulado y nos quedan estos dos últimos términos, ¿no? De estos dos últimos términos, lo único que hicimos en este paso fue agregar estos corchetes que estrictamente hablando no serían necesarios, no serían necesarios. Pero los hemos indicado aquí justamente para que notemos que este tercer término tiene en común con el primero x sub 2, beta sub 2, y lo que no tiene en común es lo que quedó en el corchete, ¿sí? Lo mismo pasa con este cuarto término. Este cuarto término tiene en común con el segundo al vector mu, y lo que no tienen en común es, en este último término, lo que quedó entre corchetes, ¿sí? Y por lo tanto, la idea de estos corchetes es ver que podemos, entre el primer término y el tercero, tomar factor común a x sub 2 por beta sub 2, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Por supuesto que aquí, como solamente aparece x sub 2 por beta sub 2, al tomar factor común vamos a tener que dejar ahí a la matriz identidad, ¿no? Para que identidad por x sub 2, beta sub 2, dé igual a lo que teníamos anteriormente, x sub 2 por beta sub 2. Y obviamente en este tercer término lo que no es común es todo lo que estaba entre corchetes, ¿sí? Que vamos a terminar llamando, fíjense, m sub 1. Por analogía, recuerdan que a la identidad menos x sin el subíndice 1, por la inversa de x traspuesta por x, ¿no? Por x traspuesta, lo llamamos matriz M, que era una matriz idempotente, simétrica, ¿recuerdan? Bueno, acá por analogía con esa matriz M, fíjense que es la misma, pero con x sub 1 en lugar de x. Entonces por eso a este corchete también lo vamos a llamar m sub 1, y termina reducido este último término a esta expresión, m sub 1 por x sub 2 por beta sub 2. Con el segundo término y el último, el cuarto, también podemos tomar factor común, pero en este caso mu, ¿de quién? De la identidad, porque aquí está solamente mu, no multiplicada por la identidad en realidad, menos toda esta matriz que estamos llamando justamente ahora, si la combinamos con la identidad, ¿no? Este nuevo corchete que aparece aquí, ¿sí?
era lo que llamamos m sub 1. Así que por eso aquí termina todo reducido a m sub 1 por mu. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos quedó que el vector de residuos es igual, en este caso, ¿no?, incorporando la información del verdadero modelo, a m sub 1 por mu más m sub 1 por x sub 2 por beta sub 2, ¿no? La parte que ha sido excluida del modelo. Bien. Encontremos la suma de cuadrados residual premultiplicando el vector de residuos por su traspuesta. ¿Se acuerdan que E traspuesta E nos daba la suma de cuadrados residual? ¿Sí? Si hacemos eso, ¿no?, esto es lo que encontramos en la diapositiva anterior. Esto resultó ser igual al vector de residuos. Fíjense que lo único que hemos hecho acá es anteponerle el propio vector de residuos, la misma expresión que encontramos en la diapositiva anterior, pero traspuesta. En el siguiente paso lo que hacemos es aplicar esa traspuesta a estos dos términos, ¿no? Recordar que la traspuesta de un producto es igual a la traspuesta de cada uno de los factores, pero alterado el orden, ¿no?, invertido el orden de esos factores. Por eso nos han quedado al revés, ¿no? En el primer término, en vez de tener m sub 1 traspuesta por mu traspuesta, nos queda mu traspuesta por m sub 1. ¿Por qué m sub 1 no está traspuesta acá? Bueno, hay que recordar que esa matriz, ¿no?, es simétrica e idempotente. Al ser simétrica, ¿no es cierto?, su traspuesta va a ser igual a la misma matriz, ¿sí? Así que, recordando que es simétrica, M1 tiene las mismas propiedades que M, ¿sí? También se puede mostrar muy fácilmente que es simétrica e idempotente, ¿sí? Así que, teniendo en cuenta eso, la traspuesta de M sub 1 es igual a M sub 1, ¿no?, por ser simétrica. Después acá les decía, entonces nos va a quedar, en vez de m sub 1 traspuesto por x sub 2 traspuesto por beta sub 2, nos va a quedar beta sub 2 traspuesto por x sub 2 traspuesto y por m sub 1, debido al mismo motivo que indiqué hace instantes. En la tercera línea lo que hemos hecho es aplicar propiedad distributiva, ¿no es cierto?, entre estos cuatro términos que tenemos acá, y llegamos a estos resultados. Y por último, hacer uso de la propiedad que cumple esta m sub 1, de la otra propiedad que cumple, que es ser idempotente. ¿Se acuerdan que una matriz era idempotente cuando el producto de ella por ella misma, sin importar el número de veces que la multipliquemos por ella misma, nos da la misma matriz, ¿no? Así como m era idempotente, m sub 1 también se puede demostrar sencillamente que es idempotente, ¿no? Prueben multiplicar m sub 1 por m sub 1, reemplacen m sub 1 por su igual y van a ver que llegan al mismo m sub 1. Teniendo en cuenta eso, entonces fíjense que cada vez que aparezca m sub 1 por m sub 1, que sucede en los cuatro términos, termina siendo eso igual entonces a m sub 1, ¿no? Y entonces se simplifica bastante cada uno de esos términos. Bueno, una vez que hemos llegado a eso, el próximo paso, si estamos tratando de ver la insesgadez o sesgadez de algún estimador, es tomar valor esperado, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos buscando la suma de cuadrados residual? ¿Se acuerdan que el estimador máximo verosímil de la varianza del error era igual, corregido, ¿no es cierto?, era igual a la suma de cuadrado residual dividido n menos p. En este ejemplo que estamos usando, o en esta demostración, mejor dicho, que estamos usando, hemos llamado k al número de variables explicativas totales, ¿no? Así que el estimador de la varianza del error corregido sería la suma de cuadrados residual, es decir, E traspuesta E, dividido n menos k, ¿sí? Entonces estamos buscando aquí es igual a la suma de cuadrados residual, el numerador de este estimador de la varianza del error, ¿no? N sobre n menos k, que es el denominador de este estimador, es una constante, así que el valor esperado no lo va a afectar tanto, pero sí a la suma de cuadrados residual, que fíjense depende de mu, ¿no? Y entonces tenemos variable aleatoria. Vamos a ver cómo resulta entonces el valor esperado. Tomando valor esperado sobre esta expresión, observen que en el primer término aparece mu, pero está dos veces, ¿no? En cambio en el segundo, ¿no?, y en el tercero aparece una sola vez mu. Todo lo demás son valores fijos, ya sea por ser parámetros como beta sub 2, ¿no es cierto?, o por ser variables que suponemos fijas, como x sub 2, y como las x sub 1 que están adentro de m sub 1, y por lo tanto hacen de constantes cuando tomamos valor esperado, ¿no? Entonces, si usamos el supuesto de que la esperanza de mu era igual al vector nulo, aquí vamos a tener en realidad la esperanza de mu traspuesta por
todo esto que es constante sale fuera del valor esperado y nos queda m sub 1 por x sub 2 por beta sub 2 por la esperanza de mu traspuesta, ¿no? O al revés sería, ¿no? La esperanza de mu traspuesta por, y fuera de la esperanza, m sub 1, x sub 2, beta sub 2, ¿no? Pero si suponemos que la esperanza de mu es igual al vector nulo, la esperanza de mu traspuesta también va a ser igual al vector nulo, nada más que traspuesto, ¿no? Y entonces todo este segundo término se va a anular. Algo muy similar ocurre acá con el tercer término, ¿no? Y entonces al tomar valor esperado, estos dos términos se van a anular, ¿no? El tercero no se anula porque no aparece mu, y entonces todo es constante. La esperanza de una constante es igual a la propia constante, ¿no? Y en el primer término no podemos anular porque tenemos mu dos veces, no una sola vez. Entonces cuidado, ¿no? Dice que el resultado entonces es la esperanza de mu traspuesta por m sub 1 por mu. Se anula en el segundo y tercer término y en el final, en el último término, en el cuarto, al final, nos queda todo lo que era constante. Luego acá podemos hacer uso de que mu traspuesta por m sub 1 por mu, en realidad es un escalar, ¿no? Fíjense que mu traspuesto es de orden 1 por n, ¿no? Y mu es de orden n por 1. Todo esto es un escalar, ¿sí? Y entonces hay una propiedad que dice que la traza de un escalar es igual al propio escalar. Y claro, pues la traza, ¿se acuerdan que era la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz? Si la matriz en realidad es un escalar, es decir, una matriz de 1 por 1, sumar los elementos de su diagonal principal implica quedarse solo con el valor único que hay, ¿no? del único elemento que tiene la matriz, ¿no? Por eso la traza de A es igual a A, ese único escalar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de eso, la esperanza, ¿no? de este escalar es lo mismo que la esperanza de su traza, porque la traza de un escalar es igual al escalar, ¿no? Entonces puedo tomar traza aquí, ¿sí? Haciendo uso de esta propiedad de la traza, ¿no? En el siguiente paso, se puede hacer uso de esta otra propiedad que dice que la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A, ¿sí? Supongamos que mu traspuesta por m sub 1, ¿sí? Que mu traspuesta es igual a y que m sub 1 por mu sería lo que aquí estoy llamando B, ¿no? Entonces, haciendo uso de esta propiedad, puedo igualar esto a la traza de m sub 1 por mu, que sería el B, ¿no? Por mu traspuesta, que sería A, ¿sí? Repito, usando la propiedad de la que la traza de A por B es igual a la traza de B por A, llamando a mu traspuesta A y a m sub 1 por mu B, ¿sí? Y llegamos a este siguiente paso. A continuación, lo que podemos hacer es uso de la propiedad, de incluir, mejor dicho, ninguna propiedad, ¿no? Aplicar la esperanza a la traza, ¿no? ¿Sí? Y entonces la esperanza a una traza es lo mismo que la traza de la esperanza, ¿no? Le vamos a aplicar el valor esperado a este valor que tenemos acá, ¿no? Luego hacemos uso de la propiedad por la cual si la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable, m sub 1, como está formado por un producto de las matrices x sub 1, y x sub 1 las suponemos fijas, son constantes, pueden salir fuera del valor esperado. Luego, haciendo uso del supuesto de las perturbaciones esféricas, ¿se acuerdan de que no había autocorrelación entre los errores? Y de que la varianza del error era constante para todas las observaciones de la muestra, ¿no? Decíamos que la esperanza de mu por mu traspuesta era igual a sigma cuadrado por la matriz identidad. Entonces, si hacemos uso de este supuesto, llegamos a este resultado. Luego, fíjense que la traza de m sub 1 por sigma cuadrado por la identidad es lo mismo que la traza de sigma cuadrado por m sub 1, ¿no? De vuelta, haciendo uso de que la identidad, por empezar, ¿no es cierto?, hace de elemento unitario, es como multiplicar por 1, en definitiva, ¿no? Y entonces, si nosotros pasamos sigma cuadrado por la identidad, o mejor dicho, suponemos que m sub 1 es A, y que sigma cuadrado por la identidad, que es una matriz, ¿no?, es igual a B, lo podemos dar vuelta y nos queda la traza de sigma cuadrado de identidad por m sub 1. Pero ahora, la identidad por m sub 1 es igual a m sub 1, porque justamente la identidad hace de elemento unitario en el producto matricial. Y de allí es que llegamos a este resultado, ¿no? De vuelta haciendo uso
esta propiedad de que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Y luego teniendo en cuenta de que la matriz identidad hace de elemento unitario en el producto matricial. Siguiente paso, como sigma cuadrado es una constante, podemos hacer uso de la propiedad de la traza por la cual la traza de una constante por una matriz es igual a la constante por la traza de la matriz. Y entonces sacar fuera de la traza a sigma cuadrado. Por último, así como la traza de m era n menos p o n menos k, el número de variables explicativas del modelo, la traza de m sub 1 es n menos k sub 1, el número de columnas de la matriz x sub 1, que es la que forma este producto de matrices dentro de m sub 1. Ya lo hemos demostrado anteriormente para m. Por analogía van a ver que es la misma demostración, pero aplicado sobre m sub 1, ¿no? Aquella que nos permite decir que la traza, ¿sí?, de m sub 1 es igual a n menos k sub 1. ¿Se acuerdan que ahí vimos esta demostración? Tenía mucho que ver con las propiedades de rango y traza, ¿sí? Y llegamos a esta expresión finalmente 11, que nos permite conocer la esperanza de la suma de cuadrados residual, ¿no? Si ahora reemplazamos entonces esa esperanza en el estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error, ¿no? Fíjense, esta era la fórmula del estimador de la varianza corregida de máxima verosimilitud, ¿no? La suma de cuadrados residual dividido n menos, en este caso, en este modelo, incorrectamente estimado por nosotros, n menos k sub 1, ¿no? Si tomamos esperanza sobre este estimador para ver si es insesgado, entonces llegamos a esta expresión. Si ahora nos damos cuenta que n menos k sub 1 es una constante, tenemos la esperanza de algo constante por algo variable, entonces sacamos la constante fuera del valor esperado, y aquí podemos reemplazar al valor esperado de e traspuesta e por lo que habíamos encontrado en la expresión 11. ¿Sí? Acá tenemos la esperanza de la suma de cuadrados residual. Entonces reemplacemos, según este resultado, aquí a la esperanza de la suma de cuadrados residual por todo ello. ¿Sí? Aquí está repetido entonces el resultado que encontramos en la expresión que hemos llamado 11. Siguiente paso, fíjense. Si distribuimos, ¿no es cierto?, 1 sobre n menos k sub 1 por sigma cuadrado por n menos k sub 1 nos permite simplificar n menos k sub 1 y dejar solo a sigma cuadrado. Pero aquí en el segundo término no es cierto? Hay que a todo esto dividirlo sobre n menos k sub 1, que termina siendo el sesgo de la esperanza, presente en la esperanza del estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error. Fíjense que la esperanza de este estimador no termina siendo igual solamente al parámetro que intenta estimar, sino también a todo este otro término, ¿no?, a la suma de este otro término, que vendría a ser el sesgo, ¿sí? Por lo tanto, decimos que el estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error no es insesgado, sino que tiene un sesgo. Este sesgo podría desaparecer por dos motivos, ¿no? El primero podría ser que beta sub 2, el vector, ¿no?, de parámetros de las variables que hemos excluido erróneamente del modelo, sea igual a 0. Si el vector de parámetros de esas variables es igual a un vector nulo, quiere decir que en realidad no estaban erróneamente excluidas las variables asociadas al vector beta sub 2, es decir, las variables incluidas en la matriz x sub 2, sino que era correcto excluirlas porque no generan efecto significativo alguno sobre la variable endógena del modelo. Por lo tanto, excluir a las variables que estaban incluidas en x sub 2 es correcto si beta sub 2 es igual a 0, o al vector nulo, mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos la solución trivial, digamos, ¿no? Pero no es la que nos interesa a nosotros. Estamos tratando de ver qué pasa si excluimos variables que eran importantes, que contribuían significativamente a explicar a la variable endógena, ¿no? Entonces el caso de beta 2 igual a 0 no nos interesa mucho, ¿de acuerdo? A diferencia del estimador del vector beta, ¿sí?, de beta sombreros, acá fíjense que no ocurriría esto de que si x sub 2 y x sub 1 fueran ortogonales, desaparecería el sesgo, ¿no? ¿Y cómo demostramos eso? Fíjense que aquí, ¿no es cierto?, si nosotros nos detenemos en el sesgo y reemplazamos, perdón, vuelvo atrás, ¿no?
Fíjense que acá interviene m sub 1, ¿no? Reemplacemos aquí en el sesgo a m sub 1 por su igual, que era a su vez igual, ¿se acuerdan? Lo teníamos más atrás, por acá, a todo esto, ¿no es cierto? Si reemplazamos ahí en el sesgo a m sub 1 por la identidad menos todo esto, llegamos a que, fíjense, el sesgo es igual a toda esta expresión. Acá entre paréntesis está entonces el detalle de m sub 1. Hemos reemplazado m sub 1 por su igual, ¿no? Fíjense entonces que si ahora distribuimos, ¿no es cierto? ¿A quién? A beta sub 2 traspuesta por x sub 2 traspuesta por la identidad, por un lado, ¿no? Y por otro lado, por todo esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda entonces? Nos queda entonces, a ver, ¿estoy diciendo bien? A ver. No, perdón, lo que estoy haciendo es... no, sí, digo bien. Estoy distribuyendo a beta sub 2 traspuesta por x sub 2 por la identidad y por x sub 2 beta sub 2, ¿no? Al multiplicarlo por la identidad es el elemento unitario en el producto matricial, puedo omitirla, pero no puedo omitir x sub 2 por beta sub 2, ¿no? Después, ¿qué hacemos? Beta sub 2 sombrero por x sub 2, beta sub 2 traspuesta por x sub 2 traspuesta por todo este segundo término y por x sub 2 beta sub 2. Y es lo que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que aquí, ¿no? Si x sub 2 y x sub 1, estas dos matrices, fueran ortogonales, ocurriría que en el primero de estos términos no pasa nada porque no aparecen multiplicadas x sub 1 por x sub 2, pero en este segundo término sí, aparecen dos veces multiplicadas. Si fueran ortogonales, este producto matricial sería igual a una matriz nula, ¿no? Y entonces todo este segundo término se anularía. A pesar de que este segundo término se anularía bajo ese caso, este primer término no. Entonces, incluso en el caso en que x sub 2 y x sub 3 fueran variables incluidas en esas matrices, ¿no? Que fueran ortogonales, ¿no? Incluso bajo ese caso, permanecería este sesgo, ¿sí? Inevitable, por lo tanto, para nuestro estimador de la varianza del error por máxima verosimilitud corregido, ¿no? Fíjense que en este sesgo, esta parte del sesgo beta sub 2 traspuesto por x sub 2 traspuesto por x sub 2 por beta sub 2, en realidad es una forma cuadrática, ¿sí? Es una forma cuadrática en donde x sub 2 traspuesta por x sub 2 es la matriz de esa forma cuadrática, ¿no? Y que por ser definida positiva, ya hemos visto esto también en las primeras clases, ¿no? Repásenlo después, por ser definida positiva esta matriz, ¿no? Entonces, toda esta forma cuadrática va a ser positiva y en definitiva, ¿no? Como obviamente 1 sobre n menos k sub 1 también es un número no negativo, ¿no? Todo este sesgo entonces va a ser positivo, ¿sí? Y entonces estamos sumándole a sigma cuadrado este sesgo, ¿sí? Y en definitiva tenemos que el estimador de la varianza del error corregida, ¿sí? Termina teniendo una esperanza mayor al parámetro, ¿sí? Y por lo tanto no es un estimador insesgado, sino que es un estimador claramente sesgado, ¿sí? Bien. En resumen entonces, en el video anterior vimos que cuando excluimos variables de manera errónea, ¿sí? Cuando tenemos variables erróneamente excluidas del modelo, me refiero a variables que eran relevantes para explicar a la variable endógena, ¿sí? Se producía un primer grave problema que era la pérdida de insesgadez por parte de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes del modelo. Es decir, dejaba de ser insesgado beta sombrero, el estimador mínimo cuadrático de beta, ¿no? Excepto en dos casos muy particulares. Uno, el trivial, que en realidad estas variables no eran variables con efecto significativo sobre la variable endógena, y sí nos importaba mucho más el caso en el que las variables incluidas y las excluidas fueran ortogonales entre sí. En ese caso particular, ¿no? Los coeficientes estimados para las variables que sí hemos incluido en el modelo seguirían siendo insesgados. Ahora, tenían que ser perfectamente ortogonales, ¿no? ¿Sí? Con una pequeña covarianza entre esas dos variables o conjunto de variables, ¿no? Ya apareció un sesgo, ¿sí? Así que en general es sesgado este estimador,
¿no? En general es sesgado. Pero bueno, hay un caso muy particular en el cual podría mantener la insesgadez. En cambio, lo que hemos visto en este video es que el otro estimador de nuestro modelo, ¿no? El estimador no de los betas, sino de la varianza del error, ese que hemos obtenido nosotros vimos por máximo verosimilitud corregido, porque el natural, el que sale naturalmente por máxima verosimilitud, vimos que era sesgado, ya de por sí, ¿no? Pero el corregido, que es el insesgado, aquí, bajo cualquier caso, en todos los casos, va a ser un estimador sesgado, ¿sí? El corregido también, ¿no? Que ni siquiera en el caso en que las variables incluidas y excluidas fueran ortogonales, perfectamente ortogonales entre sí, se podría evitar el sesgo de este estimador, el de la varianza del error corregida, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que es inevitable la sesgadez de este estimador, ¿sí? A diferencia del otro caso en donde, bueno, había un caso particular, ¿sí? Del otro estimador, del beta sombrero, ¿no? Para beta sombrero hay un caso muy particular en el cual podría seguir siendo insesgado el beta sombrero del beta que nosotros estimamos en el modelo, no incorrectamente, ¿sí? Pero no sucede lo mismo entonces con el estimador de la varianza del error. Ese, por más que fueran ortogonales las variables, seguiría siendo un estimador sesgado, ¿sí? Y entonces afectaría mucho, ¿qué cosa? Nuestros intervalos de confianza, ¿sí? Y nuestras pruebas de hipótesis, donde el estimador de la varianza del error interviene, ¿sí? Ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Nos encontramos en una próxima clase de la unidad 4, en donde ya vamos a pasar a ver cuáles son las consecuencias de otro grave problema de especificación, que es incluir erróneamente variables, ¿sí? Variables que no generan efectos significativos sobre la variable endógena, ¿sí? Y nosotros incluimos en el modelo. El error opuesto a este que hemos visto en estos primeros dos videos de la unidad número 4. Bueno, entonces hasta ese próximo video.